Buen día. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día. Agostina está en las penumbras. Sí, no me anda muy bien la cámara. Mientras haya luz interna, bueno, anteúltima semana. Ya nos quedan las últimas 9 clases. Los pajaritos cantan. Bueno, vamos a hablar un poquito de hepatitis. Creo que lo que habíamos quedado hoy hepatitis. Mañana vamos a darles anginas, coqueluche y difteria. Así ya nos va quedando menos. Hepatitis supongo que interna ya tuvieron, ¿no? Sí, doctor. Sí, ya vimos. Así que ya, como siempre, me quedo más que tranquilo. No, doctor. No, doctor. Sigo intranquilo. Qué bárbaro. Tengamos fe, tengamos fe. Bueno, vamos a hablar un poquito de hepatitis agudas, hepatitis crónicas. Obviamente, hablar de hepatitis significa pensar en la inflamación del parénquima hepático, sea agudo o crónico, y motivado por distintas causas. Puede haber, por un lado, sintomatología que motiva la consulta del paciente y, por lo tanto, ese paciente llegará eventualmente con alguna manifestación que haga sospechar la afectación hepática. Lógicamente, uno, para pensar en esto, lo que siempre desearía que el paciente llegue, aunque al paciente obviamente esto es lo menos favorable, con ictericia, con acolia, hipocolia, coluria. Esto en general es lo menos frecuente hoy por hoy, razón por la cual si uno espera que el paciente llegue con esa sintomatología, por ahí va a tener que esperar bastante, o tampoco va a tener que, por ahí, si no piensa en la posibilidad de la afección, seguramente se le pasará por alto la posibilidad de un diagnóstico. Cuando uno pide un hepatograma y se encuentra con alteraciones de las enzimas hepáticas, sea la TGP, la TGO, uno ya tiene que pensar que algo a este nivel está sucediendo. Y dentro de lo que pueden ser distintas causas, tendremos que pensar en lo más habitual, que seguramente serán las hepatitis virales, pero también pensar en que puede haber, además de las hepatitis virales, cantidad de otras afecciones
que en algún momento de su evolución pueden comprometer el hígado. Y en ese contexto, dentro de lo que es, por ejemplo, infeccioso, uno tendrá que pensar, además de las hepatitis virales, en hepatitis por Epstein-Barr, por citomegalovirus, por herpes. Hemos tenido casos de hepatitis por dengue, por supuesto fiebre amarilla. También pensar que cuadros bacterianos, como la sepsis, la leptospirosis icterohemorrágica, algún proceso de absceso hepático, sea por enterobacterias, estafilococos, pueden también producir cuadros hepáticos. Causas parasitarias, como puede ser la fasciola hepática, la esquistosomiasis, el paludismo. También pueden afectar el hígado, el mismo quiste hidatídico. También pensar que una cándida, esa diseminación mucosistémica aguda que la cándida puede llegar a generar, como vimos en la clase de micosis oportunistas, puede tener también afectación hepática, así como también hepatitis tóxicas. No hay que dejar de pensar y siempre tratar de interrogar si el paciente no está consumiendo algún tipo de producto que no lo tiene concientizado como algún elemento tóxico o que pueda afectarlo. Desde algún fármaco, desde, por supuesto, el acetaminofeno, que es el más común por ahí en las estadísticas americanas, pero desde los tuberculostáticos hasta distintos fármacos que tienen su metabolismo a través del citocromo P450, pueden producir afectaciones hepáticas, algunas de ellas graves. También lo autoinmunitario, las hepatitis autoinmunes, la hepatitis alcohólica, la enfermedad de Wilson. Así que uno tendrá que tener en cuenta una cantidad de elementos. La misma sífilis la vimos también como enfermedad emergentes, la hepatitis luética. Todo esto, por lo tanto, hace a los distintos diagnósticos diferenciales que tendremos que establecer cuando llega a la consulta o paciente en el cual sospechamos alguna patología a nivel del hígado y en la cual la alteración del hepatograma nos orientará a alguna de estas distintas posibilidades etiológicas. Lógicamente, la gran mayoría de ellas no siempre tiene un tratamiento que sea específico. Sí, en muchas ocasiones tendremos que suspender el elemento o la noxa que de alguna manera perpetúa todo lo que hace a la agresión hepática. Cuando uno habla del virus de las hepatitis, tendrá que pensar, por supuesto, en A, B, C como lo más predominante. La delta está asociada a la B, tenemos muy pocos casos de hepatitis delta, y la E prácticamente no la tenemos diseminada en nuestra región, son muy esporádicos los casos. Hay países como en México, como en el sudeste asiático, donde sí es más predominante la presencia de hepatitis E. En general se la considera de relación zoonótica, donde también los porcinos son parte, de alguna manera, de la cadena epidemiológica de la presencia de este tipo de hepatitis viral. La hepatitis A sigue siendo de alguna forma bastante prevalente, especialmente en nuestra región, que es hiperendémica de hepatitis A. Por suerte, como vimos en la clase de vacunas, esto se está reduciendo de forma importante a partir de la obligatoriedad de la vacuna para la hepatitis A, que está establecida en el calendario nacional justamente a los 12 meses de vida. Lo real y concreto que en los chiquitos la mayoría de los casos ocurren en formas oligosintomáticas, es la denominada hepatitis anictérica, pero también esta se ha relacionado con la presencia de brotes a partir de distintas fuentes comunes. En general, el periodo de incubación se estima en aproximadamente unos 15 a 20 días, con un periodo de infectividad que suele comenzar algunos días antes de la aparición de los síntomas. En la gran mayoría de los chicos, esta sintomatología es escasa o nula,
son muchos los cuadros oligosintomáticos, y lo importante es el seguimiento que a través del hepatograma tenemos que hacer cuando diagnosticamos una hepatitis A. Más allá de la infancia, por supuesto que siempre ha sido motivo de preocupación para los viajeros internacionales provenientes de países centrales cuando viajan a zonas hiperendémicas, de ahí la necesidad de la vacunación de este grupo de individuos. Lo mismo pasa en centros donde puede haber mayor, o se haya establecido mayor contacto en cuanto a fuentes comunes, como pueden ser prisiones, unidades para deficientes mentales, y por supuesto la situación de toxinfección alimentaria con la cual la hepatitis A de alguna manera se ha relacionado. Esta partícula pertenece al grupo de los enterovirus, a los Picorna viridae. Es un virus que aguanta temperaturas hasta de menos 20 grados, por eso Groenlandia es uno de los países que más hiperendemicidad presenta, y la cual siempre en ese contexto de lo que es medicina del viajero, hay que recomendar justamente incluso el cuidado con el consumo de cubitos, porque justamente en temperatura de congelación perfectamente la partícula viral, por lo tanto, puede estar de alguna manera viable. La forma de hacer el diagnóstico es básicamente a través de la detección del anticuerpo. En este contexto, el anticuerpo IgM es el que me marca que estoy en periodo agudo de la afección. Hay, sí, excreción fecal del virus, esto detectable, por supuesto, por microscopía electrónica, pero que no se hace desde el punto de vista práctico, sino que si uno sospecha una hepatitis A, entonces la forma de establecer el diagnóstico es a través de la IgM específica. La IgG siempre me marca inmunidad, sea por la vacuna, sea por haber afectado o haber sido afectado el individuo. Lo real es que la IgG ya me marca, persistiendo en forma indefinida, la inmunidad por parte de ese individuo. Con lo cual, el diagnóstico ante la sospecha de la afección es relativamente sencilla si uno, por supuesto, piensa en esta entidad. La sintomatología, recuerden que no siempre está tan claramente presente como para sospecharla, sino que particularmente los chiquitos, las formas anictéricas, son las que suelen presentar la mayor proporción de presentaciones clínicas, con fiebre, gastroenteritis, náuseas, vómitos, un episodio diarreico, decaimiento y no mucho más. Este curso, por lo tanto, puede ser asintomático, puede haber formas colostáticas, esto se ve más que nada en adultos, o en algún porcentaje de casos, y esto lamentablemente lo hemos tenido, desembocar en una falla hepática fulminante. No es habitual, es de alguna manera relativamente infrecuente, pero claro, en la época en la que no teníamos ningún tipo de prevención, en la que no teníamos ninguna forma entonces de poder prevenir adecuadamente la afección, dentro de los miles de casos anuales que se presentaban, algunos terminaban con una falla hepática aguda y la necesidad del trasplante hepático consiguiente. La mayoría de los casos, entonces, en niños son asintomáticos. El 70% de los adultos puede mostrar sintomatología, con un periodo de incubación que dije anteriormente, 15 a 20 días, a veces un poco más prolongado, y donde el comienzo clínico es totalmente inespecífico, orientando más que nada a un cuadro de características gastrointestinales. A veces puede haber, por la distensión de la cápsula de Gleason, algún tipo de dolor en el hipocondrio derecho, esto motivo obviamente de esta distensión, producto de la hepatomegalia aguda con la cual el paciente suele presentarse a la consulta. Entonces, lo que vamos a encontrar
es un hepatograma donde en general aumenta más la TGP que la TGO, en valores realmente muy elevados. Podemos tener 1500, 1800 de TGP, 800, 1000, 1200 de TGO. Aumento de la fosfatasa alcalina en el componente colostático y también de la bilirrubina. El hemograma no nos dice demasiado, al contrario, ¿no? Solemos encontrarnos ausencia de anemia, una eritro que puede estar muy, muy ligeramente acelerada o no. Cuanto más, por supuesto, poliglobulia encontramos, menos eritrosedimentación acelerada también vamos a encontrar. Y ante la sospecha y la necesidad de establecer el diagnóstico etiológico correspondiente, será la detección del anticuerpo IgM el que nos va a dar entonces la confirmación de esta entidad. Esta IgM puede tener un pico, en general al mes incluso, de haber comenzado clínicamente la afección. Cuando uno habla de una hepatitis A en cuanto a tratamiento, habla de un tratamiento que, por supuesto, indica un reposo relativo, una dieta ligeramente hiperhidrocarbonada, con reducción de todo lo que es consumo de grasas, y la prevención obligatoria en nuestro medio es la vacuna inactivada, que se aplica en dosis única a los 12 meses de vida, en áreas a veces hipoendémicas, en las cuales, por supuesto, no hay posibilidad de contacto ulterior con la partícula viral. El consejo es administrar una segunda dosis dentro de los 6 a 12 meses de haberse aplicado la primera. Esto es lo que también se preconiza, se sugiere en el caso de los adultos que viven en zonas hipoendémicas y que van a viajar a zonas hiperendémicas. En general, los anticuerpos tardan unos 15 a 20 días en aparecer, a veces un poquito más, pero claro, si uno indica la vacunación en forma inmediata, en muchos casos puede anticipar la presencia de anticuerpos a lo que es el periodo de incubación de la enfermedad, y eso es particularmente útil en el caso de inundaciones. La eficacia de la vacuna realmente es muy, muy importante. Realmente se han visto reducidas todas las tasas de notificación de hepatitis A, particularmente en la infancia, y específicamente a partir del año 2008, la ausencia del trasplante hepático asociado a la hepatitis A en nuestro medio marca de alguna manera la efectividad que por lo tanto la vacuna tiene. Entonces, más allá de la edad específica, debe ser entonces vacunado todo aquel grupo que marca de alguna manera mayor predisposición o factores de riesgo de adquisición de la enfermedad, tales como individuos que viajan a zonas hiperendémicas, adictos, portadores de otro tipo de hepatitis virales, los que trabajan, por supuesto, con partículas virales a nivel de laboratorio. La cosa es bien diferente cuando hablamos de hepatitis B. Estamos hablando de una enfermedad que necesita un inóculo muy, muy pequeño, muy poca cantidad de partículas del antígeno suficiente, del partículo de superficie, del antígeno de superficie suficiente, entonces, para que se produzca la enfermedad, y en la cual el riesgo va a ser no solamente la forma aguda, con algunos casos en los cuales incluso podemos llegar a tener algún grado de posibilidad de fracaso hepático agudo, sino fundamentalmente la tendencia a la cronicidad. Por ende, por un lado, tengamos en cuenta que es suficiente una mínima cantidad de sangre para generar, por lo tanto, la contagiosidad. Este contagio es eminentemente por vía sexual, pero también puede ser vertical o materno-fetal. El periodo de incubación es un poco más prolongado que si lo consideramos con el virus de la hepatitis A. En general se estima aproximadamente de un mes, con una enfermedad clínica en la cual también en los chiquitos el porcentaje de clínica demostrable para que sea, obviamente, para pensar en la posibilidad de la afección
es muy, muy baja. En cambio, en los adultos, la clínica ya tiene mayor relevancia. También puede ir a un fracaso hepático agudo, y en el contexto de la cronicidad, se sabe que los chiquitos tienen una altísima tasa de ir a la cronicidad. Esto también lo vimos, lo hablamos y lo comentamos cuando hablamos del tema de vacunación. En cambio, ya los más grandes, la tendencia, el porcentaje de cronicidad se reduce en forma significativa. Todo esto hace que la mortalidad asociada a hepatitis B con el tiempo pueda llegar a ser bastante significativa. La primera evidencia de la presencia de la enfermedad es la detección del antígeno de superficie. Este antígeno de superficie es el que persiste durante la infección aguda. Me voy a preocupar cuando el antígeno de superficie ya supera en tiempo más de los 6 meses. Es ahí donde ya empieza a ser preocupante la persistencia de ese antígeno de superficie, porque es el que de alguna manera me va a orientar a la posibilidad de encontrarme frente a una evolución crónica de esta afección. Esto es importante, entonces, tenerlo bien en cuenta. Pero en el periodo agudo, la forma de hacer el diagnóstico de una hepatitis B se basa en la detección del antígeno de superficie y el anticore. El antígeno está en el hepatocito, no lo detecto en sangre. El que detecto en sangre es el anticuerpo anticore. Entonces, antígeno de superficie y anticore es el que me marca una hepatitis B aguda. Esto es lo que me permite entonces hacer el diagnóstico en este periodo evolutivo de la afección. Este anticore puede ser a su vez evaluado con la IgM anticore, que me marca periodo agudo, y luego la IgG anticore, que persiste de por vida. Es decir, un individuo infectado naturalmente para la hepatitis B es un individuo que tiene, por lo tanto, el anticore de por vida positivo. El antígeno E es el que también va a estar presente conjuntamente con el antígeno de superficie, pero este antígeno E me marca replicación y me marca infectividad. Por ende, la persistencia, la positividad del antígeno E puede marcarme un riesgo relativamente elevado de pasaje a la cronicidad. Si aparece el anticuerpo anti-E, esto me marca que ese individuo está con menor capacidad de replicación viral y por lo tanto también una disminución de la infectividad. Por ende, una evolución serológica típica de una hepatitis B me va a dar como positivo el antígeno de superficie, el anticore total, salvo que lo pueda desdoblar en IgM e IgG, y si tengo la posibilidad también de determinar el antígeno E, la positividad del antígeno E. En la medida que ese paciente evoluciona y evoluciona bien, esa hepatitis B en general va a tender a desaparecer el antígeno de superficie, aparecer el anti-HBE, es decir, desaparece el antígeno E, persistiendo el anticore. Durante el periodo llamado de ventana, lo positivo va a ser el anticore. Tenemos eventualmente, si podemos, también que ver o determinar el anticuerpo anti-E, y cuando aparece el anti-HBS, ese es el que me marca inmunidad. Por lo tanto, a un individuo vacunado, vacuna que está compuesta por el antígeno de superficie modificada genéticamente, el único anticuerpo marcador positivo es el anticuerpo anti-HBS. Es el único positivo, por lo tanto, en un individuo vacunado. Si aparece el anticore,
Eso significa que el individuo se infectó en forma natural. La vacunación en nuestro calendario nacional, desde noviembre del 2000, que fue la primera vez que se vacunó, es justamente en el momento neonatal, para evitar justamente si el chiquito estuvo en contacto con el antígeno de superficie materno, que se infecte. Actúa como justamente propiedad de bloqueo. Más allá del momento neonatal, es a los 2, 4 y 6 meses. Más allá de esta edad, la vacunación para la hepatitis B se hace con un esquema de 0, 1 y 6 meses, siendo necesario para el equipo de salud, a los 3, 4 meses de haber concluido este esquema, cuantificar el anticuerpo anti-HBs, un valor superior a 10.000 unidades por mililitro. Entonces, tenerlo esto en cuenta, que cuando yo tengo un cuerpo anti-HBs no superior a 10.000 unidades o directamente negativo, entonces esto tenerlo también en consideración para eventualmente revacunar. Por supuesto que todo el mundo debe vacunarse. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la cronicidad? Con la cronicidad pasa que prácticamente cuando adquieren la infección los recién nacidos, el 90% puede ir a la cronicidad, 5% lo puede hacer en la etapa adulta. En general, la mayoría de los pacientes con hepatitis B crónica suelen ser asintomáticos, salvo que lleguen ya a etapas de cirrosis descompensada, y esto va a depender de la inmunidad del hospedero y de la carga viral del antígeno de superficie. El porcentaje de progresión a los 5 años suele ser de hepatitis crónica cirrosis 15%, de cirrosis compensada descompensada 25%, de compensada hepatocarcinoma 10%, y esto va a incidir también en el porcentaje de sobrevida. En la cirrosis compensada a los 5 años 85%, la descompensada del 15 al 35%. Por supuesto que las estadísticas, como yo siempre digo, dependen de nosotros en forma global. Cada paciente debe ser evaluado en forma individual. Ahora, dentro de lo que es una hepatitis crónica, podemos tener, por un lado, un estado con alto grado de replicación del virus, donde aumentan las transaminasas con antígeno viral presente, y otra etapa donde el antígeno a veces desaparece y aparecen anticuerpos junto con el descenso a niveles normales de las transaminasas. Esto muchas veces se puede realizar en forma espontánea, y es lo que se trata de lograr a través del tratamiento antiviral. En general, o es espontánea o es eventualmente con tratamiento. La hepatitis B en este concepto no se cura, sino que lo que uno quiere es justamente evitar la progresión a formas crónicas que tienden a veces a terminar con la cirrosis o con el hepatocarcinoma. Y esto, por supuesto, ¿de qué va a depender? Va a depender, por supuesto, de la replicación viral, de factores asociados como el alcoholismo, de la coinfección con el virus de la hepatitis C y también con la coinfección con el virus delta. El delta siempre va a estar presente si hay presencia del antígeno en superficie B. El delta no viene solo. Ahora, en ese contexto, lo que vamos a tener en una hepatitis B crónica es una evolución donde la persistencia del antígeno de superficie va más allá de los 6 meses, donde justamente vamos a tener eventualmente un antígeno E positivo, marca, recuerden, alta replicación e infectividad, y posteriormente puede aparecer el anti-HBe, el que me marca de alguna manera menor grado de infectividad y por lo tanto de replicación. Pero lo que marca de alguna manera la cronicidad de esa hepatitis B es la persistencia del antígeno en superficie más allá de los 6 meses,
persistiendo, por supuesto, durante todo este tiempo, la positividad del anticuerpo anti-HBC. También la hepatitis B puede dar manifestaciones extrahepáticas, tales como poliarteritis nodosa, glomerulonefritis, todo esto, por supuesto, por las respuestas inmunológicas que pueden llegar a darse entonces en el contexto de la respuesta inmune de estos individuos. Lo primero que uno tiene que hacer es detectar si la infección es aguda o crónica. Esto lo hacemos a partir ya de un hepatograma que puede estar francamente alterado. A partir de acá, ya la confirmación de la entidad la hacemos a partir de la detección del antígeno en superficie y el anticore. Entonces, solamente recuerden que el anti-HBS indica vacunado, nada más que eso, y buscaremos en una alteración del hepatograma alguna otra causa entonces de modificación de las enzimas hepáticas. ¿Qué puede pasar? Que tengamos, por supuesto, un anticuerpo, anticore positivo con un antígeno en superficie negativo, nos puede indicar una infección crónica o, por supuesto, una baja tasa de replicación o encontrarnos en periodo de ventana. En este contexto siempre es importante tratar de detectar el anticuerpo anti-E y la carga viral. Por lo tanto, el antígeno E, recuerden siempre que me marca la infectividad y el alto grado de replicación. Hoy en día también es posible la cuantificación de la carga viral. Por lo tanto, cuando yo tengo un antígeno en superficie más allá de los 6 meses con carga viral elevada, por ende ya estamos prácticamente poniéndole el sello a esa hepatitis B, que estamos en etapa de cronicidad. Si pudiéramos detectar la carga viral, esta nos da habitualmente un valor superior a 100.000 copias por mililitro. ¿Se puede tratar? Sí, se trata. El objetivo del tratamiento de la hepatitis B es, por supuesto, suprimir la replicación viral, tratar de convertir ese antígeno E en anti-E, lograr, por supuesto, que ese individuo negativice o baje en forma notable la carga viral y, por supuesto, tratar de mejorarlo desde el punto de vista histológico. Estabilizar la progresión de la enfermedad, reducir la infectividad, prolongar la sobrevida y disminuir el riesgo de hepatocarcinoma. En ese contexto, en general, los protocolos van cambiando. Yo no me meto mucho en tratamiento, lo que quiero y es fundamental que ustedes hagan es el diagnóstico para después derivarlo al especialista para la evaluación adecuada de ese paciente en función de las posibilidades terapéuticas que le podamos brindar. Esto es, por supuesto, necesario en cuanto a la evaluación. No se pueden, por supuesto, tratar a embarazadas y muchos de los tratamientos todavía se basan en interferón, en lamivudina, en adedofovir, es decir, tratamientos que son específicos de manejo específicamente entonces por parte del hepatólogo. El tema hoy en día sí es la C. ¿Por qué? Porque realmente hay una cantidad de millones de individuos infectados por el virus de la hepatitis C, en el cual tenemos un periodo de incubación también relativamente prolongado, donde el porcentaje de enfermedad aguda es baja. La gran mayoría estamos detectándolo en etapas crónicas de la afección y en la cual la posibilidad de una cirrosis también hay que tenerla en consideración. Ese diagnóstico, a partir de estudios serológicos, se confirma también con el ARN del virus, el cual puede ya ser detectado pocos días después de la infección y hasta varias semanas después de haber comenzado la afección, que clínicamente va a tener un muy bajo porcentaje de presentación. Vamos a pensar en una hepatitis C, en individuos politransfundidos, en los que tienen aumentos de las enzimas hepáticas, a veces con momentos de menor cantidad de enzimas presentes, en otros momentos mayor cantidad, es lo que se llama la imagen en yo-yo, sube, baja, sube,
frente a la demostración de alguna hepatopatía ecográficamente demostrada, y donde podemos pedir los anticuerpos, pero la confirmación va a ser justamente la demostración del ARN del virus. No vamos a tener realmente presentaciones clínicas, salvo en un porcentaje muy bajo de presentación, y con lo cual la confirmación diagnóstica la haremos a través de la presencia de los anticuerpos y del ARN del virus de la hepatitis C. En este contexto, antes se utilizaba el interferón recombinante. Esto era justamente parte de todos los tratamientos. Estamos en la mayoría de los casos detectando las hepatitis C crónicas porque hoy en día se buscan. Se sabe que hay millones de individuos infectados a nivel mundial, representa un porcentaje bajo de la población, pero en números absolutos un número relativamente significativo. Y esto fundamentalmente requiere de un diagnóstico y de un tratamiento para evitar el desarrollo ulterior de cirrosis y también, si viene menor que el caso de la hepatitis B, la posibilidad de un hepatocarcinoma. Todo esto hace entonces a la posibilidad de tratamiento, porque la progresión va a depender de la edad, de la etnia, de la ingesta concomitante de alcohol, de adicciones, de coinfección con el virus de la hepatitis B, el uso de corticoides. Y también, al igual que hepatitis B, pero en mayor porcentaje, nos podremos encontrar con manifestaciones extrahepáticas del tipo de las vasculitis, de crioglobulinemias, de tiroiditis subagudas, de glomerulonefritis, de poliarteritis nudosa. Entonces, cuando uno se encuentra en una etapa aguda de la enfermedad, puede encontrarse con el ARN del virus C, ya a los pocos días de la infección, la presencia de los anticuerpos específicos del tipo IgM, IgG, y también, en el caso de plantear el tratamiento correspondiente, la genotipificación del virus de hepatitis C, así como también la determinación de la carga viral del ARN. En ese sentido, la biopsia juega un papel significativo, ya que confirma el diagnóstico, evalúa la gravedad, descarta enfermedad asociada, por ejemplo, una esteatohepatitis no alcohólica, y decide el momento de la intervención terapéutica. Una vez que se hizo todo este diagnóstico, hoy en día también, para no seguir reiterando las biopsias, hay un procedimiento que en el hospital se hace y que lo hacen algunos centros, todavía son pocos, que se llama FibroScan. El FibroScan evalúa la gravedad de la fibrosis. ¿Y cuál es la gran ventaja? Evita la invasividad que, por supuesto, una biopsia hepática siempre va a tener. El tratamiento promedio son aproximadamente 3 meses, esto estoy hablando de promedio, con distintos tipos de fármacos, entre los cuales en una primera etapa... Doctor, una pregunta. Sí. ¿El FibroScan es un diagnóstico por imagen? Sí, es una forma de ecografía. Sí, sí, es una modificación de un ecógrafo. Nosotros lo tenemos en el hospital, lo tiene el italiano, creo que lo tiene Favaloro, lo debe tener Austral, y bueno... Ok, no lo había escuchado nunca, por eso. Comprando más. Sí, es una forma de ecógrafo, es una imagen que evalúa, digamos, el grado de fibrosis. Cuando se trata al paciente, lo que se quiere ver es en la evolución cómo se reduce la fibrosis, con lo cual vamos mejorando la posibilidad de que aparezca una cirrosis a mediano o largo plazo. Por eso la hepatitis C, hoy en día el concepto es la curación. En otras épocas, y todavía se sigue usando en muchos medios, obviamente está la indicación del interferón, incluso el interferón pegilado, pero hoy en día hay antivirales, agentes de acción directa. Estos son inhibidores de la polimerasa, son inhibidores de la proteasa. Hay uno de ellos, tiene un nombre comercial, se pueden fijar el precio que tiene, como siempre les digo, se llama Maviret,
MAB-IRET, vienen comprimidos, incluso no usa interferón, cosa que es un gran logro. Fíjense, se encuentra en el precio en Argentina del Maviret. Debe estar algunos miles o algún milloncito de pesos. Maviret, 100 2 millones. miligramos, está así, 1.913.000. Sí, dos palitos. Dos Está palos, bien. dos palos. O sea, así, Dos palos tranquilo. criollos. Sí. Así para redondear. Bueno, para que tengan una idea también del precio del medicamento, ¿no? Eso en general dura para un mes, mes y medio, así que hay que comprar 2 frascos. Estamos en esos valores, bueno, muchos sistemas prepago lo cubren. Hay inhibidores de la proteasa, el Boceprevir, el Telaprevir, Así que bueno, en general la terapia por vía oral tiene la gran ventaja de no incluir al interferón, cosa que realmente es importante. Ahí tenemos otros, sofosbuvir, simprevivir, ribavirina. Tiempo promedio de tratamiento son 3 meses. Ahí tenemos otros. Hay distintos esquemas, por supuesto. Bueno, es la lucha entre patólogos e infectólogos con respecto al tratamiento. Uno espera, por supuesto, distintos tipos de respuestas. Pueden encontrarse respuestas virológicas rápidas, virológicas tempranas, al final del tratamiento, algunas sostenidas. Todo esto ya es evaluación hepatoinfectológica. Lo importante es el diagnóstico y la derivación oportuna. La hepatitis delta, recuerden que tiene siempre su coinfección, como superinfección en general con el virus de la hepatitis B. Puede haber una coinfección aguda o también una hepatitis D crónica, que lleva a una afección bastante más grave, justamente con un curso que a veces tiende a tener mayor riesgo de hepatocarcinoma y de descompensación temprana por cirrosis. Por supuesto que este diagnóstico se plantea en individuos que ya son antígenos en superficie positivos. Así que esto es importante. ¿Se intenta tratamiento? Sí, con interferón pegilado. No siempre con el éxito que uno quisiera. Ahora, pensar también que puede haber hepatitis autoinmune. A veces alguno dice que una hepatitis A puede gatillar una hepatitis autoinmunitaria. Esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cuándo lo pensamos? Cuando un paciente se recupera de una hepatitis A, o que diagnosticamos una hepatitis A, pero no normaliza las enzimas. Por definición, una hepatitis A debe negativizar las enzimas dentro de los 6, 8 meses promedio. Si no fuera así y persiste con enzimas hepáticas alteradas, a ese individuo entonces yo lo tengo que evaluar. Y evaluación de hepatitis autoinmune significa que el individuo puede persistir con sintomatología del tipo de astenia, de anorexia, puede haber un examen físico normal o hepatoesplenomegalia, no mucho más, pero claro, va a tener las enzimas hepáticas alteradas, hiperbilirubinemia y aumento de la gamma globulina. Vamos a tener una hipergama, por ahí un 80, 2 gramos de gamma, con lo cual esto obligará a detectar anticuerpos antinucleares, antimúsculo líquido, anti-LKM1, anti-SLAF, es decir, distintos anticuerpos dirigidos contra distintos componentes entonces del hepatocito. En general, la hepatitis autoinmune se la ha clasificado en tipo 1, asociado a anticuerpos antinucleares y antimusculo liso, y la tipo 2, asociado a anti-LKM, más frecuente en general en los niños. También puede estar esto asociado, debido a las respuestas inmunológicas que se generan, con afecciones del tipo de anemias hemolíticas, diabetes, artritis reumatoidea, tiroiditis, etc.
El pronóstico va a depender, por supuesto, del momento del diagnóstico. Eso hace de alguna manera la evolutividad y a la respuesta terapéutica a los inmunosupresores, en los cuales también, esto resorte más que nada del hepatólogo, se puede indicar monoterapia con corticoides o incluso algún tipo de inmunomodulador. Esto, por lo tanto, también importante detectar transaminasas que no se normalizan. Todo esto, entonces, va a ser necesario, por lo tanto, para la eventual derivación y siempre pensar que este tipo de hepatitis autoinmune no es tan infrecuente. Se da en personas jóvenes, a veces hay cierto predominio de mujeres, por supuesto esto es estadístico, pero frente a la no normalización de las enzimas hepáticas, evaluar muy bien a ver de qué se trata. En el caso de la hepatitis alcohólica, por supuesto, también vamos a tener alteraciones de las enzimas. En general aumenta más la TGO que la TGP. La TGO aumenta más en el caso de hepatopatías crónicas, e incluso, bueno, no esperar a que lleguemos a instancias de ictericia, citis, encefalopatía hepática. Siempre evaluar la incipiente insuficiencia hepática que un individuo puede tener, ya solamente haciéndolo escribir, el flapping o ese temblor fino inicial, sin esperar a los PIDERS, a las hemorragias, a la encefalopatía claramente ya manifiesta, porque ahí el diagnóstico, si bien es fácil, la evolución realmente es grave y el pronóstico más que serio. Entonces, a ese cuadro de astenia, anorexia, dolor abdominal, palpación eventualmente abdominal con alguna hepatomegalia dolorosa, pensar en todos los estigmas que asociamos entonces al alcoholismo. Y esto importante siempre detectarlo, como dije recién, en etapas tempranas de la afección. No esperar a que la hipertensión portal sea de tal magnitud con las varices esofágicas que terminen con una hematemesis masiva y que pongan en riesgo realmente la vida del paciente. Entonces, aumenta siempre más la TGO que la TGP, esto como marcador de hepatopatía crónica. Puede haber también un aumento de la gamma-glutamil transferasa, componentes colostáticos, anemia macrocítica, que en general puede estar asociada a carencias nutritivas, y también el hallazgo concomitante de plaquetopenia, leucocitosis con desviación a la izquierda. El pronóstico, por supuesto, va a depender del momento evolutivo de esa afección en la cual ese paciente consulte y en el cual podamos establecer, por lo tanto, la sospecha y la eventual confirmación con el laboratorio, y donde la abstinencia será la parte sustancial del tratamiento, con todas las dificultades que esto, por supuesto, genera, y las medidas generales, todo lo que hace a readaptación, corrección de los trastornos electrolíticos, aporte polivitamínico. Bueno, sabemos que es multidisciplinario el enfoque de este tipo de hepatitis alcohólicas con tendencia a la cronicidad, así como también la administración de vitamina K para todo lo que significa particularmente los complejos o los factores de coagulación K dependientes, específicamente el 2, 7, 9 y 10. Prednisona en algunos casos, pentoxifilina, que disminuye la concentración de factores de necrosis tumoral. Por supuesto que hay distintos fármacos que en distintos protocolos también se pueden analizar en cuanto a la indicación. Otra particularidad en cuanto a lo que puede llegar a ser un proceso agudo en cuanto a la consulta por parte del paciente está dada por la posibilidad de abscesos hepáticos, en los cuales la mayoría de los agentes están involucrados relacionados con enterobacterias, también pseudomonas, enterococo, y el antecedente en muchos casos de pacientes que han recibido quimioterapia, también la presencia de los estafilococos resistentes.
Estos pacientes pueden tener a veces más de un absceso, asociado esto con colangitis, colecistitis, litiasis biliares, infecciones concomitantes vecinas de órganos abdominales, invasión hepática por vía portal y también heridas con infección de hematomas. Por supuesto que este diagnóstico en general se lo sospecha a partir del comienzo agudo de este tipo de cuadros. Estas son las formas clásicas, con todo lo que significa el cuadro septicémico infeccioso que suele ser la presentación de estos pacientes. Podemos encontrarnos con formas múltiples, a veces con un comienzo muy agudo, a veces puede haber una forma insidiosa. Esto obliga, como todo absceso profundo, a diagnosticarlo en forma diferencial como causa de síndromes febriles a veces de origen desconocido o por lo menos prolongados. Y, por supuesto, algunos de estos cuadros pueden complicarse con derrames pleurales, empiemas, abscesos subfrénicos, peritonitis, con una mortalidad que también es significativa. La leucocitosis, la eritroacelerada, el aumento de las transaminasas, los hemocultivos eventualmente positivos, son todos elementos que hacen a la sospecha eventual de la presencia de un absceso hepático, en el cual es particularmente la ecografía y la tomografía los elementos imagenológicos confirmatorios de esa localización, entonces, de ese absceso, al partir del cual uno puede realizar la punción dirigida y de esa manera no solamente confirmar el diagnóstico, sino que esa punción, al ser evacuadora, también es parte del plan terapéutico que estos pacientes entonces requieren. Por lo tanto, distintas causas que lo podemos entonces por lo menos buscar, y es obligatorio encontrar, sí, desde las enterobacterias, enterococos, estafilococos, pseudomonas, hasta el quiste amebiano, el absceso amebiano, dentro de las localizaciones particularmente extraintestinales que entamoeba histolítica puede llegar a generar, así como también la posibilidad de encontrarnos frente a un quiste hidatídico que pueda eventualmente infectarse. Por ende, serán las imágenes para el diagnóstico y eventualmente con la punción dirigida imagenológicamente parte del tratamiento y del enfoque inicial de estos pacientes. Así que esto también a considerar. Estamos hablando en general de procesos agudos, de consultas relativamente rápidas. Por supuesto que dentro de todo lo que hace a las asociaciones con el HIV, podemos encontrarnos a nivel de afectación hepática con hepatitis por tuberculosis, por micobacterias, especialmente por el complejo Mycobacterium avium intracelular, criptococo, histoplasma, cándida, ya lo vimos en todo lo que es la candidemia mucocutánea sistémica, tanto aguda como crónica, distintos virus, otros agentes bacterianos, agentes como el tipo de Microsporum, y por supuesto no olvidar que en un paciente HIV la asociación con el virus de B y C es una asociación no tan infrecuente que también debe ser siempre tenida en cuenta. Así que todo esto, más allá de los diagnósticos diferenciales de otras entidades infecciosas que nombramos al principio, como puede ser paludismo, como puede ser fiebre amarilla, como puede ser la leptospirosis icterohemorrágica, como pueden ser la fasciola hepática, la esquistosomiasis, los cuadros septicémicos, obligan a establecer claramente el diagnóstico etiológico de todo lo que es movilizaciones de las enzimas hepáticas, descartar lógicamente las causas autoinmunitarias, las tóxicas, cantidad de fármacos o no fármacos que no son considerados como tales, que tienen el citocromo P450 de la cadena respiratoria de las mitocondrias del hepatocito como sitio de su acción farmacológica. Es importante tenerlas bien en cuenta para, de esa manera, poder establecer la etiología y tratar de suspender cualquier fármaco tóxico o sustancia
que eventualmente resulte de agresión a nivel del hepatocito. Y en ese contexto, muchos fármacos, incluidos los tuberculostáticos, como ustedes vieron en la sala, es importante siempre en este sentido poder determinar. Por lo tanto, frente a cualquier hepatograma alterado, hay que buscar la causa. De lo más común a lo menos común. Y dentro de lo más común, por supuesto, descartar cualquier elemento que el individuo pueda estar ingiriendo y que a veces no lo considera como potencialmente hepatotóxico. Desde hierbas o comprimidos, energizantes, polivitamínicos, etcétera. Y a partir de ahí, por supuesto, buscar y descartar si es agudo o crónico y tratar de llegar a esa etiología para que de esa manera podamos, si tenemos tratamiento, tratar al paciente. Si no, suspender los fármacos o los elementos desencadenantes o que perpetúan el cuadro y fundamentalmente evitar que esto progrese hacia una enfermedad crónica que a veces termina lamentablemente con situaciones que no siempre son fáciles entonces de poder manejar. Muy bien, gente. Ahorita, como siempre, hepatitis, entonces, repaso total para ustedes. Nos quedamos más que tranquilos. Sepan, entonces, todo lo que hace a la evaluación de los marcadores hepáticos de hepatitis B, que siempre es lo difícil de todo este capítulo. Interpretar, entonces, los marcadores. A y C son relativamente sencillos en ese contexto, pero B tiene a veces algunos bemoles, para interpretar el antígeno de superficie, el periodo de ventana, el anticore IgM, el antígeno E, bueno, todo eso de acuerdo a la foto del paciente en el momento en el cual yo lo voy a evaluar y le voy a pedir estos estudios, hay que siempre tratar de interpretar con la mejor idea, que es la de diagnosticar y eventualmente manejar este tipo de patología que a veces es crónica y que llegamos tarde a diagnósticos que puedan por lo menos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muy bien, he dicho 10:30 al hospital los que vayan hoy. Así están Nancy y Verónica, les va mostrando algunas cositas. Y bueno, mañana hablamos de anginas, coqueluche y difteria. También tenemos 20 diagnósticos diferenciales de anginas, así que también tenemos como para ir sumando un poquito más. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Silencio en la mañana. No, profe, todo bien. Empezamos con Malvin. Todo claro. Sí. Vamos a ver. Ya piensen que el próximo... Ya tienen el viernes que viene en el horizonte, no el que viene. Sí, sí. Así que vamos avisando. Gracias, Doc. Por favor, nos seguimos hablando, cualquier novedad que tengamos, seguimos comunicados. Gente, vamos, perdón, así vale. Como pasando, Patricia Staub. Figurita difícil. Espero que no sea la más difícil del álbum de Panini del Mundial. Oh, todavía existe Panini. Panini, se agotaron todas las figuritas el fin de semana. Hubo kiosqueros. Todo el mundo estaba con las 1000 figuritas, 1000 paquetes. Sale 150 pesos el paquete. Habrá que ir a cambiar al Parque Centenario entonces. Sí, ni siquiera. Mi hijo, me tengo que poner a imprimir figuritas. Mi hijo ya gastó 4.000 pesos. Ya fueron a un mayorista a comprar 130 pesos en cada sobrecito. Y se agotaron. El que puede, puede. Y no sé qué puede, pero se agotó el fin de semana toda la preventa de figuritas. Así que nadie la compra, como todo, pero se agotaron. Así que yo ya sé, algunos ya los tengo cercados y ya sé quiénes son, pero me faltan unos cuantos millones más que compraron de todo. Así que, y alguno de ustedes seguramente por ahí ya también lo compró y no me dice nada para no pasar papelón con los compañeros, pero bueno, mantengamos el secreto docente-alumno. Tal cual. Sí, por la duda.
¿Qué va a hacer? Es lo que tenemos. Así que nos vemos mañana tempranito y bueno, al hospital, los que vayan, así ven algunos pacientes todavía, ¿sí? Nos vemos, gente. Gracias, doctor. Hasta mañana.